tardes a todos, ya estamos por arrancar. Van poniéndose cómodos. Empezamos a las 5, así que... Ya estamos casi. Sí, ya estamos. 5:01. Muy bien. Bueno. Primera edición de Primera Finanzas sin Corbata vía streaming. ¿Qué te parece? Ahí hemos tenido que hacer todo un montaje acá para poder estar streameando en vivo por YouTube. Es nuestra primera edición. Normalmente lo veníamos Ojalá haciendo. que la primera de muchas. Ojalá que la primera de muchas. La última la hicimos por Zoom, creo. Sí. Bien, va saliendo. Vamos a ver cómo sale. Bueno, son las 5 de la tarde, así que como lo habíamos prometido, vamos a arrancar esta primera edición de Finanzas sin Corbatas. Para los que todavía no nos conocen, nosotros somos. Yo soy Tomás Ametla, soy CEO y fundador de Welfi, soy economista, también soy profesor universitario. ¡Ay, feliz día! Fue ayer, si no Un me poco equivoco. atrasado, Fue ayer el día pero rojo. feliz día. Bueno, gracias. Soy profe de Mercado de Capitales en la Universidad de Aconcagua, acá en Mendoza, también de Economía Industrial. Así que nada, nos encanta tratar de traer aprendizaje a las personas que menos saben de finanzas para acercarlas a este mundo y que todo sea un poco más ameno, ¿no? Tal cual, de ahí el nombre, ¿o no? Exactamente, sacarnos sin, ¿viste? Porque uno está acostumbrado a que las finanzas pertenecen como a un mundo súper complejo y para gente con mucha plata, claro, medio elite, donde vos vas a los bancos, te atiende gente con traje que si no tenés millones de dólares es como que no te prestan atención. Y esto lo que viene a hacer un poco es a romper con esa dinámica. Y en ese sentido, bueno, también estás vos hoy acá, que te dejo que te presentes. Bueno, yo soy Marina, recientemente licenciada en Economía, pero he estudiado Economía desde que tengo uso de razón porque me encanta, así que bueno, copada de ¿Por qué estar acá estudiaste también. Economía? Empecé a estudiar para solucionar la pobreza, ese es mi sueño en la vida, así que ojalá que algún día se logre. Bueno, sí, un sueño bastante aspiracional Sí, y te digo que, digamos, desafiante. Sí, eso es lo lindo. Bueno, hoy venimos a hablarles de un tema muy interesante que seguramente muchos están preguntando, es ¿qué hacemos con los pesos? ¿No es cierto? Porque hay una dinámica que se viene dando en los últimos meses donde el dólar se ha mantenido planchado. No sé si se acuerdan, pero cuando fueron las elecciones del año pasado, el dólar estaba en los 1.100 pesos y hoy está en los 1.200. Estamos entrando en octubre, es decir, estamos hablando de casi un año donde el tipo de cambio prácticamente se mantuvo estable sin darnos un aumento en el valor de nuestros pesos. Es decir, que si vos compraste dólares en octubre del año pasado y te fijas cuántos pesos tenés hoy, estás más o menos parado en una situación, digamos, muy similar, pero los precios de la economía han aumentado mucho. Claro, 95 casi por ciento de inflación mediante en el medio. Exactamente, así que bueno, vamos a estar hablando un poco de ese tema hoy en conjunto con qué hacemos con los dólares del blanqueo, pues seguramente muchas personas las que nos están escuchando se encontrarán en la situación de que tenían algunos dólares guardados, los famosos dólares abajo del colchón, y que ahora se encuentran con la oportunidad de por fin poder ponerlos a trabajar, porque el blanqueo la verdad que ha sido bastante permisivo en ese aspecto. Personas que tienen menos de 100.000 dólares pueden abrirse una cuenta especial de regularización de activos en el banco y mediante el trámite que se hace en la página web de la AFIP pueden blanquear hasta 100.000 dólares sin pagar ningún tipo de multa y la verdad que es fácil hacerlo. Bueno, no es algo que vos digas, esto es súper complicado, tiene condiciones medias prohibitivas, es bastante fluido como lo han armado, entonces bueno, también queremos mostrarle un poco comparando contra algunas alternativas de las que todos conocemos, qué se puede hacer en el mercado de capitales y qué potencialidad existe hoy para poder poner a trabajar nuestros pesos o nuestros dólares en este caso. Tal cual. Vamos a cubrir lo mejor de los dos mundos. Exactamente. Así que bueno, vamos a arrancar la charla de hoy con una alternativa para proteger los pesos de la inflación, pero no sin antes hacer un pequeño análisis del contexto inflacionario, ¿no? De este dato que se conoció hace apenas unos días. ¿Qué tenés para decirnos sobre eso, Mari? Claro, bueno, la semana pasada el INDEC publicó el dato del IPC, el índice de precios acá en Argentina, que fue el 4,2%, mayor al 4% que tuvimos en julio. No sé si se acuerdan, ya hace unos 4 meses que viene la inflación como estancada en ese valor del 4%, y también fue un poco superior a lo que se esperaba para ese mes. El REM, que es el relevamiento de expectativas más conocido y más importante acá en Argentina,
esperaba un 3,9%, fue el 4,2%. Entonces es como un pequeño salto que incentivó a esta pregunta de, che, ¿qué está pasando con la inflación? Claro, ¿no? recordemos que el relevamiento de expectativas de inflación es el promedio, en realidad es como una consulta que hace el Banco Central a las 30 consultoras privadas más importantes de Argentina, básicamente estudios de economistas que van haciendo relevamientos de precios y hacen estimaciones futuras sobre cuánto va a estar la inflación. Y ese dato, es decir, el promedio de todas las personas daba el 3,9 y terminó siendo el 4,2. Y eso todavía en contra de las expectativas que hay, porque una cosa es la inflación real, otra cosa es el relevamiento de expectativas que hacen las consultoras y otra también la expectativa de la gente, ¿no? Porque Claro. recordemos que venimos de un proceso de ajuste fiscal bastante grande, este famoso el plan motosierra, el plan licuadora, que tanto nos está costando a los argentinos soportar y tolerar, porque si bien gran parte de la población está de acuerdo en que hay que hacer cosas diferentes para que nos vaya bien, todos tienen muchas expectativas, o esas mismas personas que están haciendo ese esfuerzo hoy tienen muchas expectativas de que las cosas mejoren Claro, tal y cual. que mejoren lo más rápido posible. Y la inflación es de las cosas que más les afecta Es el problema número a uno. todos. Exactamente, porque no nos deja ahorrar, no nos deja hacer negocios. Cuando vos tenés niveles de inflación altos, la incertidumbre es muy grande y no podés tomar crédito, no te puedes sacar un hipotecario. Si querés abrir un negocio no sabés hacerlo porque los préstamos de los bancos, viste, están en tasas súper altas por el contexto inflacionario. Y si la inflación sigue bajando y las tasas bajan, entonces ¿qué hago? Pero para tomar el crédito. Bueno, empiezan a surgir un montón de dudas, de incertidumbre que hace que la gente se frene y no haga negocio. Y si no hay negocios nuevos, la actividad económica tampoco crece, entonces no se contrata gente, los salarios son bajos y bueno, estamos en la situación que estamos hoy. Entonces nada, la expectativa es, che, ¿qué está pasando de la gente? Fuera de los que no son economistas, te dicen, ¿por qué la inflación sigue siendo del 4%? Y se supone que tenemos superávit fiscal hace un montón de meses y a mí me dijeron que cuando se deja de emitir no hay más inflación. ¿Por qué sigue habiendo Claro, inflación es entonces? impresionante cómo ya todos tienen como 3 cursos de economía adentro, ya de Sí, sí. entrada te dicen, che, a mí me preguntan, ¿no? Que me recibí hace poco de economista, entonces por ahí mi familia me pregunta, che, si cerraron todas las canillas de emisión monetaria, ¿cómo puede ser que siga habiendo inflación? Y yo en mi mente digo, primero, ¿cómo sabés lo que es una canilla de emisión monetaria? Y segundo, tienen un buen punto, que es lo que vamos a intentar analizar un poquito ahora. Y bueno, tiene un poco que ver también con de dónde viene la inflación, ¿no? O sea, porque el dato del 4,2% es un promedio de una canasta de muchos bienes de la economía, ¿no? Pero dentro de eso tenemos, por un lado, bienes y lo que son servicios. Y además lo podemos clasificar en categorías que, por un lado, esto lo clasifica así el INDEC, ¿no? La inflación núcleo, que es lo que tiene los alimentos, los bienes, después los regulados, que ahí tenemos distintas tarifas, como las tarifas de transporte, las cuotas de los colegios que están reguladas y demás, y los estacionales, que son aquellas variaciones que son particulares de algunos meses, entonces se separan porque son como extraordinarias, es como que lo que nos está intentando decir es, bueno, esto no va a ser así todos los meses, entonces no lo tengas tan en cuenta para analizar la dinámica de la inflación, ¿no? Si querés analizar bien la dinámica, quédate con la inflación núcleo. Porque, por ejemplo, en los estacionales tenemos, por ejemplo, algunas verduras que por ahí suben mucho en los meses en donde ya se acabó la cosecha y quedan pocas, entonces suben de precio y así. Perdón, no va a tener que pasar. Algo que también es interesante, ¿no? Porque que me gustaría aclarar acá es que la inflación viene descendiendo bastante fuerte. Es decir, cuando vos ves la inflación del 2023 quedó 236% y ves la acumulada de este año que es del 94,8%, ya estamos viendo una desinflación bastante grande, Sí, porque total. digamos, proporcionalmente para estar como en el 2023, ahora tendríamos que tener acumuladas una inflación del 180-200% como para cerrar a fin de año con la misma inflación del 2023. Sí, ya estamos Y en la lo mejor mitad. es que si proyectamos la inflación actual a los próximos 12 meses al 4%, te da una inflación cercana al 50% anual. Es decir, estaríamos hablando de que los próximos 12 meses, inflación del 50% versus el 100% que damos en este año y el 230% que tuvimos en el 2023. Es decir, es inflación súper alta, pero muchísimo más baja de la que tuvimos en los últimos periodos. Y ahora seguimos seguramente. ¿Qué nos va a contar acá, Mari? Bueno, no, esto es un poco el análisis de la inflación general, que es la que publica el INDEC, y la núcleo, que es la que nos permite analizar un poco más la dinámica, y lo que vemos es que ambas ya están como bastante estancadas en este nivel del 4% hace unos 4 meses, y bueno, respecto a esto hay como algunos bullets que vamos a analizar después, pero principalmente lo que sería el reacomodamiento de precios relativos, que ya lo vamos a estar charlando,
pero es esto de, bueno, qué está atrasado y qué está adelantado, ¿no? En el sentido de qué ha subido más en proporción que la inflación y qué ha subido menos. Entonces, porque bueno, la idea es que los precios tienen que tener una cierta coherencia entre sí, ¿no? Totalmente. Por otro lado, la expansión del crédito privado, que es bueno, hemos visto en los últimos meses que se viene reactivando de a poquito, de a paso muy lento, pero viene reactivando un poco la actividad y eso hace que las personas por ahí quieran tener más pesos en sus bolsillos, ¿no? En línea con esta menor inflación que tenemos respecto de fines del año pasado y principios de este año, que nadie quería tener pesos encima porque volaba la inflación, entonces te lo querías sacar de encima como una papa caliente. Ahora ya es como, bueno, capaz las personas quieren hacer alguna que otra inversión o tener más pesos en el bolsillo y eso hace que justamente aumente la demanda de crédito y eso también puede ser una de las causas de este piso que está encontrando la inflación junto con un componente inercial, que es esto de que los argentinos todos tenemos una inflación, un fantasma de la inflación en la cabeza, ¿no? Que es difícil de para un día para el otro sacarlo. No, aparte de lo que también sucede es que la inflación no es automática. Digamos, por definición, digámosle, no es exactamente así, pero explica prácticamente el 90% de por qué existe la inflación, es la emisión monetaria. Ujú. Pero ¿qué pasa? No es automático, no es que el Banco Central emite peso y automáticamente eso se traslada a inflación. De hecho, nos pasó mucho de que, digamos, durante el gobierno anterior, por ahí en un mes o 2 meses te emitían 1, 2, 3 puntos del PBI y a los 2 días te decían, ah, ¿vieron que no hay inflación? Y porque, claro, porque imagínate que, la velocidad de circulación del dinero es una de las, digamos, componentes más importantes para determinar qué tan rápido y qué tan arriba se va a ir el nivel inflacionario. Es Claro, decir, desde que se imprime el dinero hasta que se desparrama en la economía, en un hay un rezago. letargo. Ujú. Y lo que estamos viviendo hoy también es gran parte de ese letargo de emisión, que es de la masiva emisión que se hizo hasta diciembre del año pasado. Entonces todavía tenemos un componente inercial que falta, digamos, que se termine de desarrollar en la economía. Así como ahora que cerramos la canilla de emisión, ya no se está emitiendo más dinero en la economía, a pesar de que por algunas cuestiones técnicas la bolsa monetaria ha aumentado levemente, pero no se duplica cada 3 meses como pasaba el año pasado. Pero no se Eso va a corta así. tardar en verse reflejado en precios. También Claro. por una mezcla por el factor psicológico que decís vos, que es este componente inercial, de que la gente viene acostumbrada a una inflación del 4, 5, 10% mensual y listo, de a fin de mes vos das remarcar los precios por si acaso. Y hasta que no te das cuenta que la demanda no está respondiendo a ese nivel de precio y vos terminás retrotrayéndolos, la inflación tiende como a estar muy inestable. De hecho, hay muchas cosas que han subido mucho en los últimos meses y otras que se han mantenido estables. A mí me pasó que me dio la impresión, esto de ciudadano a pie, no de economista, de que los restaurantes a principio de año los precios habían volado. O sea, vos te Sí. querías sentar a comer en un lugar y estaba todo súper, súper, súper caro. Y no solamente los precios se mantuvieron, sino que muchos restaurantes terminaron bajando los precios, porque claro, estaban vacíos, nadie iba a salir a comer afuera porque te salía realmente muy caro. Yo de que sigo saliendo a comer, veo que los precios están más baratos. Es más, que hasta parecen estar atrasados frente a la inflación general. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, con el precio de la carne, que también se vio bajas importantes en el precio de la carne, pues se habían ido los precios también a las nubes. Claro, bueno, fíjate, acá tenemos como una especie de semáforo de la inflación en agosto y lo que son alimentos y bebidas lo tenemos por abajo del nivel general, junto con los bienes, mientras que lo que está más por arriba es justamente lo que antes estaba atrasado. A principio de año y el año pasado, no sé si te acordás, pero el transporte público estaba atrasadísimo. Hoy en día está como bastante más alineado porque justamente ha pegado estos saltos de aumentos en los precios como para hacer un catch-up que se le llama, ¿no? Con el resto de los precios de la Bueno, economía. transporte, las tarifas de los servicios, es justamente lo que entra dentro de la categoría de regulados que hablábamos de la inflación recién. La núcleo, que vendrían a ser los precios libres y no estacionales, y los regulados, que son todos aquellos precios pisados, que en su momento estaban, no sé, en precios cuidados, todos esos precios estaban controlados por el gobierno. Bueno, todo eso que está súper atrasado, porque mientras la inflación subía, sus precios se mantenían estables, son los que hoy más están subiendo. Toda la parte de vivienda y servicios, que entran todas las tarifas, la educación en los colegios, en las universidades, que también estaban bastante pisadas, los precios regulados, obviamente, el transporte. ¿Se acuerdan que en su momento habían congelado también el tema de las cuotas de los teléfonos De los celulares, del teléfonos. internet? Bueno, Ujú. eso también, todo eso está corriendo por encima del promedio general de precios, que son todos los bienes que están atrasados y los que terminan haciendo que el número sea más alto de lo esperado. Claro, fíjate en el próximo gráfico que tenemos acá, estos precios regulados hicieron como el piso en enero de este año, o sea, ahí fue como el tope
de atraso que tuvieron, ya no daba para más esa situación, porque es complicado sostenerlo así, ¿no? Y empezaron a aumentar, y ahí vemos que se va dando como una recuperación del precio de estos bienes, de los regulados, pero todavía están muy por abajo del promedio. Entonces, bueno, eso es lo que eventualmente termina generando que aumenten estas tarifas y por lo tanto, como son parte de la canasta de bienes del IPC, aumente también el nivel general, que no significa que sea una inflación, justamente que sea parte de la dinámica inflacionaria como la núcleo, que se va a seguir dando y dando y dando si no cambia nada, pero sí es algo que eventualmente se va a dar, ajustan los precios y bueno, eso te impulsa la inflación para arriba, ¿no? Exactamente, por eso el piso de la inflación es muy difícil que perfore el 4%, porque todos estos precios atrasados suben tanto que te suben el nivel de la inflación. Y en línea con lo anterior, todas esas cosas que subieron mucho de valor, como los alimentos y bebidas, las bebidas alcohólicas del tabaco, los bienes y servicios, el dólar que estaba súper alto en relación a la inflación, porque recordamos que el dólar es un activo más de la economía, así como sube el precio del tomate, de las bebidas, de la carne, también sube el precio del dólar. Tal cual. Es un activo transable dentro de la economía. Bueno, nos había pasado que el dólar había subido muchísimo más de lo que había subido la inflación durante el 2021, 2022, 2023. Entonces ahora tuvimos inflación del ciento y pico por ciento desde octubre hasta hoy con una inflación con un dólar que prácticamente vale el mismo precio. Es decir, en términos reales, el dólar vale la mitad de lo que valía hace 10, 11, 12 meses. Claro, acá en este gráfico lo podemos ver, al oficial es el A3500 y el contado con liquidación, fíjate, es lo que menos subió. El dólar es lo que menos subió porque es lo que más estaba adelantado en su momento. Tal cual. ¿Por qué estaba tan adelantado el dólar? Porque fuera de que es un bien más de la economía, tiene la particularidad de ser un activo financiero. Claro. Que te da que la principal característica es que te blinda frente a momentos de crisis, es decir, es un activo de resguardo. Vos cuando no sabes qué hacer con la plata y hay crisis económica, no vas y te compras cajones de tomate para guardarlos, porque viste, a ver si preservar el valor. No, vas y compras dólares. Claro, tienen mucho poder de reacción también, ¿no? Claro, Apenas se corre es un activo líquido y que no se te pudre en la heladera ni en la alacena de tu casa. Entonces la gente cuando hay miedo, cuando no se sabe qué va a pasar con la economía o cuando no puedes tomar decisiones de negocio y decir, che, no voy a invertir esta plata, ¿en qué hago con estos pesos? Voy y compro dólares y los guardo hasta ver qué pasa. Bueno, como los últimos años fueron de muchísima incertidumbre, todo el mundo salía a comprar dólares haciendo que el precio de la divisa explotara por los aires. Bueno, ese sobreprecio que tenía el dólar hasta hace no mucho tiempo se está viendo ahora cómo se está acomodando en relación al resto de los precios de la economía. Entonces no es que el dólar no sube más o el dólar dejó de ser una alternativa de ahorro, sino que, y bueno, con la volatilidad que tiene la economía argentina, un dólar que estaba súper caro, ahora pasó a estar a un nivel mucho más coherente. De hecho, si nosotros lo ajustamos al dólar, no tenemos acá el grafiquito de precios relativos desde el 2019 hasta hoy, pero el dólar hoy vale lo mismo ajustado por la inflación de lo que valía en el 2019. ¿Se acuerdan del dólar de 60 de Alberto que decía este dólar está bien? Cuando Macri pierde las PASO y qué sé yo, bueno, estamos hoy a ese mismo tipo de cambio. Claro. Bueno, pero está bueno esto del reacomodamiento de precios relativos, ¿no? Para dar una conclusión. Es algo que tiene que pasar y que nos genera este problema de un piso para la inflación, quizás en el corto plazo, pero a largo plazo tener una economía con precios coherentes entre sí y que no te salga lo mismo un par de zapatillas que un alquiler, está bueno, ¿no? Sí, porque te pasa, ¿cuánto sale una mozzarella 8 porciones? No tengo ni idea, mira, ni sé. Puede salir 5 lucas, 15, 20, ni idea. Nadie sabe cuántos son, y así nadie conoce los precios de la economía. Tal cual. Es decir, no hay, ya dejaron de ser hasta con precio de referencia, eso es porque la volatilidad de los precios es tan grande que nadie sabe cuánto valen las cosas, y ni el mismo pizzero sabe cuál precio poner a la pizza, porque no alcanza a fijarse qué precio tiene la competencia como para poder decir, bueno, las mozzarella salen 5 lucas, bueno, yo la pongo a 4.800 como para ser un poquito más barato. Nadie sabe cuánto valen las cosas. Entonces ese ajuste de expectativas versus precios relativos es lo que vamos a estar viendo como fin del reacomodamiento probablemente de acá a los meses de diciembre. Claro, fíjate que eso es lo que espera también el REM, que es este relevamiento de expectativas que contamos al principio, que hace el Banco Central. Para septiembre espera una inflación del 3,5%. Acá también tiene incluido esto de la baja del impuesto país que tuvimos a principio de mes, que puede generar una baja de la inflación porque disminuye el precio de los bienes importados, que son parte de esta canasta, ¿no? Pero tiene que pasar del precio que le ponen los que traen los productos importados al precio que ellos ponen para vender. No es instantáneo. O sea, no es directa la relación, pero puede suceder y el REM un poco lo pone en
en precios acá y fíjate que espera una inflación un poco menor del 3,5% de la que esperaba para agosto. Aparte de esto debate entre economistas, pero los costos no definen los precios. No, Entonces, que a un bien a vos te salga más barato no quiere decir que vos después en la góndola, por decirlo de alguna manera, lo vas a vender más barato. Mientras a vos la demanda te acepte el precio, lo vas a mantener. Pero a medida que tus costos bajan, se producen márgenes de beneficios que hacen que los competidores vengan a competir con vos por precio, después los márgenes se achican, pero todo ese proceso de dinámica de la economía demora en ajustarse, que es lo que vamos a ver hoy. Pero si esto sigue así y el gobierno termina por cumplir con sus metas de déficit fiscal cero, superávit fiscal, que digamos sería lo contrario, y mantener la cantidad de dinero relativamente estable, la inflación debería tender a ser cero. Tal cual. Bueno, lo que vemos acá es que esperan eso, que se mantenga alrededor del 3,5% y fíjate que es parecido a lo que espera el mercado en el siguiente gráfico. ¿Cómo hacemos para ver qué inflación espera el mercado? Y vemos los instrumentos que cotizan en la bolsa y qué tasas están pagando. Claro, o sea, si hay instrumentos que te pagan como rendimiento el porcentaje de inflación y otros que te pagan un rendimiento fijo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Los inversores, ¿qué van a terminar haciendo? Y van a ir a ver, debo decir, bueno, che, no sé, la inflación está proyectada al 3% mensual y yo voy a tratar de ver si consigo instrumentos que paguen por encima de esa tasa de inflación. Tal cual, pero al demandar estos instrumentos va a hacer que suba el precio y por ende que baje la tasa, entonces las tasas van a tender a igualarse en algún momento, ¿no? Eso es lo que se conoce como inflación break-even o la inflación que te hace que todas las tasas del mercado rindan lo mismo, que los bonos SER que ajustan por inflación y las letras de tasa fija rindan lo mismo. Es un poquito más técnico, pero es para que se lleven una idea de esto. Pero fíjense que a futuro, si tomamos en cuenta esta inflación, va a rondar el 3,7%, o sea, el 3,5% más o menos lo mismo que espera el REM. Que esto es lo proyectado hasta más o menos abril del año que viene. Exactamente. Y bueno, esto es lo que se va haciendo en el mercado es, si vos esperas que la inflación sea mayor a esta que te pone las tasas iguales, entonces vas a apostar por instrumentos que te cubran de la inflación. Y si vos como inversor esperás que sea menor, te vas a ir a instrumentos de tasa fija. Y ese es el debate entre LECAPS o bonos SER, que vamos a ver un poco más adelante, y vamos a ver una alternativa que nos permite. Claro, porque si eso lo comparás, pues, estoy pensando ahora, la inflación para el 2025 en el presupuesto nacional que se presentó en el Congreso por Milei la semana pasada, si no me equivoco fue, proyecta para el 2025 una inflación del 18,3% en todo el año. Y si nosotros vemos el REM y vemos que hasta abril, es decir, hasta el cuarto mes del año, ya tendríamos acumulado cerca de un 16% de inflación, digamos, a partir de abril, en mayo, ya la inflación debería caer prácticamente a cero para poder cumplir con el pronóstico que tiene el gobierno. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al REM? ¿A los inversores privados? ¿O le creemos al gobierno que te dice que va a tener una inflación del 18,3%? Esa es la gran pregunta, ¿no? O intentamos protegernos para cualquier escenario. Yo creo que esa es la mejor solución. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué alternativas hay para cubrirnos de la inflación? Ya yendo un poco más a los instrumentos. Bueno, primero tenemos la vieja confiable o la clásica, no sé si muy confiable, del plazo fijo. ¿Cuánto rinde un plazo fijo hoy en día, más o menos? 30 y pico por ciento tenía, 36 creo, 35. Sí, está más o menos en eso, que mensual sería más o menos un 3, Te voy a ser sincero, nunca me había hecho un plazo fijo. Yo tampoco. No sé cómo se hace. Tendría que llamar a Doña Rosa y preguntarle para que me explique. Pero bueno, es más o menos un interés del 3% mensual contra una inflación del 4,2%. Si estás perdiendo un punto casi medio por mes versus la inflación. O sea, no solamente no estás ganando, sino que encima estás perdiendo contra el nivel general de precio. Claro, o sea, cada vez, si vos mantenés ese plazo fijo, va a llegar el fin de mes, vas a tener unos pesos más, pero va a ir al súper y va a comprar menos cosas. O sea que es una alternativa un poco. Sí, nos deja medio sobre las cuerdas. Aparte, fijémonos, estoy viendo en este gráfico que, por ejemplo, para enero, que tuvimos una inflación del 25%, el plazo fijo te rindió 8,9%, vapuleado. Febrero, que también inflación creo que fue el 16%, te rindió 9%, también saliste perdiendo. En marzo, ¿cuánto tuvo? El 15%. Sí. El 15%, bueno, te rindió un 5,8%, que ahí vino la baja de tasas de interés de parte del gobierno, pero prácticamente todo el año con el plazo fijo perdiste frente a la inflación. Eso es un problemón. Bueno, otra alternativa son las LECAPS, que son estos instrumentos que estábamos charlando. Son letras que te pagan un interés fijo que podés ir capitalizando.
Y bueno, ese interés se determina cuando se licitan estas letras, o sea, cuando las emite el gobierno para... Claro, las LECAP son letras capitalizables, Claro, que la diferencia del plazo fijo que vos la haces en el banco, las letras las emite el gobierno nacional. Es decir, vos estas letras vos solamente no puedes ir al banco y decir en vez de hacer un plazo fijo dame una LECAP, claro. sino que tenés que hacerlo a través del mercado de capitales. Es decir, tenés que tener alguna cuenta en un broker y comprar LECAPs por ahí. O si no, la otra alternativa también es a través de los fondos comunes de inversión. Pero lo interesante que tiene este instrumento es que tienen rendimientos por encima del plazo fijo. Hoy están más o menos en el 3 puntos. Bueno, esas son las tasas de licitación, las que estamos viendo ahí, las tasas de corte. Pero hoy en mercado secundario están midiendo cerca de 3.5, 3.8, 3.9 para las más largas. Pero fijémonos que las de julio del 2025, septiembre del 2025 tuvieron tasa de corte prácticamente del 4%. Claro. Es decir, si la inflación llega a bajar en el futuro, acá te está asegurando una tasa de interés bastante alta, pero obviamente el riesgo de que la tasa sea mucho mayor y no solamente que tu, digamos, interés va a ser menor de la inflación, sino que el precio de la LECAP para ajustar por tasa va a terminar cambiando mucho, que ese es el riesgo hoy de comprar instrumentos tan largos que en tasa fija que son las LECAPs. Claro, bueno. Entonces, en todo lo que queda del universo de corto plazo, que hoy nos queda la que vence en diciembre del 2024, que es la LECAP más corta, después tenemos febrero y marzo, que vendrían a ser las más cortas, que están rindiendo cerca de 3.5, 3.6, un par de puntos arriba del plazo fijo. Exacto. O sea, con esto le estamos ganando al plazo fijo, pero a corto plazo todavía estamos un poco por debajo de la inflación si es que sigue en estos niveles. Claro, sí, bueno, acá estoy viendo, me adelanté quizá un poquito, que pusiste en el gráfico, estas son las tasas de mercado secundario en mensuales. LECAPs. Ajá, claro, Bien, fíjate perfecto. cómo han ido bajando, esto es en los últimos 3 meses, y ahora ya se están en ese rango, ¿no? Entre el 3,7 y el 4 para las más largas, con este riesgo que O sea, las mencionábamos LECAP, que recién. son un instrumento bastante sencillo de utilizar y que es muy similar al plazo fijo, te está dando prácticamente 0,6, 0,7 más que el plazo fijo en las más cortas y arriba del 4% en las más largas. Bueno, es un instrumento bastante interesante. Es un instrumento muy interesante, pero claro, nos genera ese riesgo, ¿no? De que, ¿qué pasa si sube la inflación? Ojalá que no, o si no baja como se espera, por ahí te podés llegar a quedar medio atrasado, ¿no? Como que no tenés ninguna cláusula que te salve de eso. ¿Y qué otra alternativa tenemos, si no? Y bueno, para esos casos tenemos los bonos SER, que son bonos en donde directamente lo que te pagan está relacionado a el SER, que es un coeficiente que ajusta por la inflación. Ajá. Entonces, en ese sentido, sí podés como dormir más tranquilo pensando en, bueno, si mañana, no sé, me levanto y la inflación volvió al 10%, que no creo, pero en tal caso, vos vas a estar cubierto de eso. Y además te pagan un porcentaje anual que ahora está entre el 2 y el 8%. Claro, acá lo que estamos viendo son todos los bonos que cotizan en el mercado que ajustan por ser. O sea, te van a pagar inflación más, lo que estoy viendo acá es entre un 1% y hasta un 10% aproximadamente de tasa de interés anual. Esto sería un plazo fijo UVA, pero con mayor interés. Exactamente, y a través del claro, y mercado lo de puedes capitales. comprar y vender cuando vos quieras, no tenés el lapso mínimo de tener que estar 90 días o 120 días, no me acuerdo en este momento cuánto está el plazo fijo UVA. O sea que vos entras acá, te aseguras de que vas a tener un rendimiento similar o superior al de la inflación y no tenés que tener días mínimos de permanencia. ¿Y qué pasa con por ahí la gente que dice, bueno, me contaste todas estas alternativas, primero no sé cómo llegar a comprarme un bono SER, o sea, qué es un bono SER, a dónde voy y lo pido? ¿En qué caso los venden? Claro, y segundo, yo no sé, leer esto de las expectativas y de qué me conviene si irme pasando de LECAP a bono SER, tasa fija. ¿Qué pasa si yo no sé cómo manejarme en ese sentido? ¿Qué puedo hacer? Y bueno, ahí tenemos una alternativa espectacular que es Wealthy Pesos. Que Wealthy Pesos, un poco lo que viene a solucionar es este problema, ¿no? Es a dónde alocamos nuestros pesos de la manera más inteligente posible. Hoy en un contexto de semejante incertidumbre y con tantos productos de inversión que están dando vuelta, porque vos me decís, che, yo soy médico, acabo de salir del hospital de una cirugía y vos me estás hablando de LECAPs, de bono SER, y de que me tengo que abrir una cuenta en un broker y comprarlo, y aparte vi ahí que habían como 15 o 20 bonos SER, ¿cuál es el que me conviene a mí? ¿Por qué uno o por qué el otro? Igual que las LECAPs, me mostraste que unas que vencían en diciembre, otras en febrero, en julio del año que viene, ¿cuál compro? ¿Cuál me conviene? Bueno, para que vos no tengas que preocuparte por eso, lo que nosotros hicimos fue crear Wealthy Pesos. Que vendría a ser una especie de plazo fijo
con la diferencia de que la rentabilidad no es 100% cierta, porque no es que vos decís, bueno, acá me va a pagar un 3,08% con el plazo fijo, pero te da acceso a invertir en todos estos instrumentos que cotizan en el mercado secundario que pueden rendir bien, muy bien o promedio, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo está armado Wealthy Pesos? Tiene fondos comunes de inversión adentro. Tenemos AdCap Cobertura y AdCap Pesos Plus, que son dos fondos comunes de inversión de un broker de los más importantes de Argentina, que es AdCap. Venimos a decir que es top 3 de Argentina en términos de volumen operado, que se especializan en esto, porque cuando vos querés, a ver, si vos estás enfermo y te duele la rodilla, qué sé yo, vas al traumatólogo, vas al especialista, no vas a cualquier médico, vas al médico de la rodilla, ¿no es cierto? No, Bueno, y mucho menos te pones vos a leer un libro de rodillas para sí, intentar arreglar el no te problema. pones a ver en YouTube cómo operarme de la rodilla, sino que vas a un especialista para que te ayude a solucionar este problema. Bueno, estas personas se encargan de administrar fondos comunes de inversión mejor que nadie y de seleccionar estos activos mejor que nadie. Y nosotros nos encargamos de elegir las personas que mejor administran fondos comunes de inversión. Y lo interesante es que estos fondos tienen adentro, dentro de sus tenencias, un montón de bonos diferentes. Entre el total, digamos, de los fondos que tiene, el 55% está invertido en bonos SER, aproximadamente el 25% en bonos Badlar, que es la tasa mayorista de los plazos fijos, es decir, la tasa que pagan aquellas personas que hacen plazos fijos con montos muy grandes, que acceden a tasas preferenciales, y tenemos tasa fija, el 18%, que vendrían a ser las LECAPs, y una pequeña porción en plazo fijo UVA. Es decir, que ingresando tu plata en Wealthy Pesos, donde lo único que tienes que hacer es apretar un botón y decir, che, quiero meter 100.000 pesos, comenzar a hablar y listo, ya estás accediendo a una gama de productos financieros extremadamente diversificada, y venimos a decir que es contra todo pronóstico, digamos. Claro. Llueva, nieve, haya sol, vos tenés acá una canasta de instrumentos Se va a ir ajustando a que eso. se va a ir ajustando dependiendo del escenario económico actual. Obviamente que si vos ves la proporción de los instrumentos, tiene un sesgo a la inflación, es decir, acá lo que estás apostando verdaderamente es a buscar instrumentos que te protejan del nivel de precios, que honestamente, independientemente de si la inflación es un poquito más alta, un poquito más baja, hoy tener bonos que ajustan por inflación y que te paguen aparte de eso entre un 6 y un 8% anual, para mí es una tasa excelente. Te estás asegurando 6 u 8 puntos por encima de la inflación, que no han habido muchos periodos en Argentina donde vos te puedas asegurar eso. En el resto de países del mundo, los bonos cero o los equivalentes te rinden inflación más cero, inflación más uno y medio, pero no mucho más que eso. Que hoy en Argentina puedas comprar bonos que ajustan por inflación con vencimiento 2025, 2026, que te rindan 8% por encima del nivel de precio, me parece una excelente alternativa de inversión, que obviamente coincide mucho con la estrategia de estos fondos comunes de inversión que hemos elegido, porque tienen el 55% invertido en este instrumento. Y te sumo algo que tiene de bueno, y es que estás invirtiendo, o sea, si te estás planteando la disyuntiva entre hacer un plazo fijo e invertir en estos instrumentos, no solo que a través de estos instrumentos una parte la invertís en plazo fijo, sino que y en un montón de otra gama de instrumentos que son quizás incluso mejores para cubrirte de los distintos escenarios, pero además tenés la posibilidad de retirarlo y en 24 horas ya lo tenés acreditado en tu cuenta. Pensar que en plazo fijo, yo por eso nunca lo hice. Me da miedo pensar que por 30 días yo no puedo ni pensar lo que voy a hacer mañana. Imagínate si digo, bueno, en 30 días no voy a usar, y no la usás, o sea, no la puedes sacar. Si la pagaste, si la querés sacar te cobran multas, creo, algo así, no sé, pero a mí me parece una locura. Esto para mí es un gran beneficio que tiene también de esa liquidez, porque al fin y al cabo, si vos mantenés tu plata en pesos, quizás es porque la necesites a corto plazo, ¿no? De Bueno, acá... pero en ese sentido también existen las billeteras virtuales. Vos decís, ¿por qué a un plazo fijo o la dejo en una billetera virtual? ¿Qué conviene más? Y en realidad, la billetera virtual te va a pagar menos, porque creo que los rendimientos mensuales están cerca del 2,9, 2,8. Pero lo bueno es que la plata la tenés disponible cuando vos quieras. Sí, eso es un beneficio. Pero bueno, a medida que tenés más beneficios, también la tasa de interés que te van a pagar también va a ser menor. Por eso el plazo fijo te paga un poquito más que la billetera virtual, pero tenés que tener la plata congelada durante 30 días. Y lo que tienen los fondos comunes de inversión también es que no suben en línea recta, sino que tienen una pequeña volatilidad. Mucha gente seguramente se preguntará, bueno, ¿qué riesgo tiene invertir en un fondo común de inversión? Porque resulta que yo entro a mi banco y me ofrecen 10 fondos comunes de inversión diferentes y no sé cuál elegir. Y claro, porque los fondos comunes de inversión, la diferencia es que tienen distintas estrategias e invierten en distintos tipos de activos. Hay fondos comunes de inversión
que solo invierten en bono ser, algunos solamente en bono ser con mucho vencimiento que hace que sea mucho más volátil, otros que invierten solamente en acciones, otros en una combinación de ambas, otros que invierten solamente en cosas en dólares. Pero los instrumentos de inversión que nosotros elegimos, que son bastante conservadores, digo bastante conservadores porque no son 100% conservadores, tienen un poquito de volatilidad. Son instrumentos que están diseñados para que vos en 30, 60, 90 días no pierdas plata. Pero en el medio sí pueden tener días con variaciones negativas. Entonces, por ejemplo, acá vemos desde el 1 de enero hasta hoy, la línea roja es el AdCap cobertura, la línea azul es el otro fondo común de inversión. Entonces, fijémonos que si bien siempre van para arriba, en el medio van teniendo una pequeña volatilidad. No es como para volverse loco y preocuparse demasiado, pero sí tenés que saber que por lo menos tenés que tener esta alternativa de inversión por lo menos 2 o 3 meses dentro de tu cartera. E incluso acá también vemos los últimos, estos son, ¿qué son? Los últimos, los últimos 30 días. Los últimos 30 días, exactamente. Fijémonos que prácticamente desde el día 1 al día 30 estás bastante por encima, casi un 4% arriba. Sin embargo, tuviste un poquito de volatilidad en los días en el medio. Pero fíjate que ya los dos fondos están 3,8, casi 4%, o sea, ya han superado el rendimiento del claro, plazo los últimos fijo 30 días ampliamente. ganaste por un 1% en el mes al plazo fijo. Y acá de hecho podemos ver también el rendimiento acumulado en lo que va del año que de Wolf y Peso, que es un 47%, y bueno, acá estamos viendo también un poquito este tema de la variación, ¿no? Fijémonos que en el mes de enero, por ejemplo, tuviste una variación negativa del 1,66%, febrero del 9,25%, después del 12,35% y el resto de los meses subsiguientes. El mes pasado, por ejemplo, te rindió un 7,34%, que es un rendimiento todavía mucho más alto de lo que es la inflación, y en lo que va del mes damos un 1,4%. Es decir, no es exactamente lineal, pero tenés la potencialidad o tenés más cobertura entre escenarios un poquito más disruptivos. Exacto. Y lo que personalmente veo acá en adelante es que esta cartera de fondos tiene que rendir muy bien, porque las tasas ya se han ajustado bastante a lo que viene a ser el contexto nuevo de mercado. Recordemos que en los primeros meses del año la inflación no sabíamos de cuánto iba a ser, las tasas de interés estaban muy altas, las estaban bajando todo el tiempo, ahora ya la cuestión se ha estabilizado bastante y la volatilidad, digamos, la realidad futura versus lo que se espera, puede dar a tener diferencias, pero no tan grandes como las que teníamos en diciembre del año pasado, donde la inflación no sabíamos si íbamos a ver una hiper, si iban a dolarizar el país, si íbamos a ver una competencia de moneda, no sabíamos sí, lo que nada. ahora son decimales, antes eran escenarios completamente distintos. Exactamente. Ahora da mucho más tranquilo, puede ser que la inflación sea del 4 versus las 3,9 esperadas, pero no es que la inflación esperada es del 4 y te va a dar del 25. Tal cual. Lo cual va a hacer que estos fondos que tienen estos activos de acá al futuro tengan rendimientos muy, muy interesantes. Bueno, de hecho, para compararlo un poco con el plazo fijo, eso es durante el año pasado. Fíjate, el acumulado del año del plazo fijo es 144%. Veíamos que la inflación fue del 230% en el año. Y Welfi Pesos le ganó a la inflación, estuvo en los 270 y obviamente que le ganó el plazo fijo también, ¿no? Por más de que eso, algunos meses, como por ejemplo, no sé, abril, el plazo fijo le ganó, a mediano plazo siempre es mejor alternativa estar cubierto de la inflación por cualquier cosa que pase. Y qué interesante también el tema de los rendimientos de los últimos 3 meses del 2023, octubre, noviembre y diciembre, que fueron los meses donde hubo, digamos, un problema muy grande en la economía, mucha incertidumbre, no se sabía qué iba a pasar, y fijémonos que en diciembre prácticamente Wolf y Pesos te rindió 40 y pico por ciento en un solo mes, por la búsqueda que había de los inversores en instrumentos que ajustaran por inflación, adelantándose un poco a eso, es decir, justamente el nombre de la cobertura es para escenarios disruptivos. Si mañana la inflación vuela por los cielos, porque hay un escenario malo para la economía o realmente no salen las cosas de acuerdo a lo planeado para el gobierno, bueno, estos son instrumentos que te van a proteger entre esos escenarios de crisis. Tal cual. Y eso es lo que va del año ahora. Vemos esa volatilidad que tiene Wolf y Pesos en comparación al plazo fijo, que es más constante, pero bueno, por ejemplo, durante agosto no. Sabes que hasta escenarios disruptivos te va siempre a proteger y que aparte vas a tener un rendimiento también superior. Tal que cual. Es el objetivo que tenemos con Wolf y Peso, es darte un rendimiento que sea superior al plazo fijo, en lo posible también ganar a la inflación, porque tenemos instrumentos que están configurados para eso, y darte la posibilidad de que vos puedas rescatar tu dinero en 24 horas hábiles sin tenerla bloqueada durante 30 días en el banco. Bueno, y ahora pasando al otro mundo, ¿no? Al mundo de los dólares, porque si bien vivimos en Argentina, la mayoría de nosotros cobramos en pesos y nos manejamos en pesos, también es cierto que
hay muchísimas personas que tienen sus ahorros de toda la vida en dólares, ¿no? Claro. Y hay muchísimas personas que los tienen o los tenían abajo del colchón. Y con todo esto del blanqueo quizás se les ha abierto la posibilidad de hacer algo con esos dólares, de invertirlo, que es algo súper positivo y necesario. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante invertir nuestros ahorros y no dejarlos abajo del colchón? Y porque aunque sea baja, la inflación en dólares también existe. Si vos te pones a ver la inflación acumulada en los últimos 5 años, está cercana al 5%, al 20% en dólares. Es decir, que si vos tenías 100.000 dólares guardados en la caja de seguridad del banco, hoy esos dólares valen, a precios de hoy, compran lo mismo que 80.000 dólares. Claro, o sea, perdiste un 20% del poder adquisitivo por más de que hayas comprado dólares. Exactamente, entonces sí o sí tenés que hacer algo con la plata, aunque sean dólares. Es verdad, la inflación de dólares es mucho más baja que la de en pesos, entonces comprar dólares es una buena alternativa, pero con eso no alcanza. Tenés que también poner esos dólares a trabajar y, ¿por qué no?, a que te generen un ingreso pasivo, que es lo que por ahí la mayoría de las personas buscan con sus ahorros, eventualmente poder comprar activos. Lo más conocido de la Argentina es comprar inmuebles y alquilarlos. ¿Para qué? Para que eso me vaya generando una renta y con el tiempo me permita mantener mi estilo de vida actual sin la necesidad que tenga que seguir trabajando. No quiere decir que no voy a trabajar más, pero sí decir, bueno, che, capaz que yo no tengo ganas de hacer esto, ¿me entendés? Y ni hablar de todas esas personas que vos decís, bueno, capaz que no tenés 100.000 dólares ahorrados en la caja de seguridad, pero sí sos de esas personas que se compra 200, 300 dólares por mes y que los va guardando, por decirlo de alguna manera. Entonces acá lo que mostramos es un ejercicio bastante básico pero impactante que te muestra, si vos durante 20 años ahorrás 200 dólares y los guardás abajo del colchón sin invertir, todos los meses durante 20 años vas a haber juntado 48.000 dólares. Sin embargo, si vos de esos mismos 200 dólares agarrás y los invertís en el mercado, que te rinde aproximadamente entre un 8 y un 10% anual desde 1930 hasta hoy en promedio, esos mismos 48.000 dólares podrían ser en un escenario súper conservador por lo menos 168.000 dólares, y si tenemos rentabilidades un poco superiores a la media, como ha sido en los últimos 20 años, podrías tener cerca de 400.000 dólares con los mismos 200 dólares ahorrándolos durante 20 años. Entonces, este es el gran poder de la diferencia entre ahorrar e invertir, que, a ver, no te vas a hacer multimillonario por invertir 200 dólares por mes, pero vos qué preferís, llegar a tu edad de retiro con 48.000 dólares o con 200, 300.000 dólares. Y no, obvio que te cambia la vida en realidad tener Definitivamente. 200.000 o 40.000 dólares. Exactamente. Y qué mejor momento que el blanqueo para agarrar esos 40.000 dólares o lo que tengas abajo del colchón y decir, bueno, ¿qué hago con esto, no? Se han abierto un montón de posibilidades realmente. Bueno, acá lo que le queríamos mostrar es un ejercicio con 100.000 dólares, para hacer un número redondo, entre dos alternativas de inversión, ¿no? Una que es súper conocida, la que charlábamos recién, de comprarme un departamento y alquilarlo para que me vaya generando un flujo de ingresos todos los meses, o invertirlo en el mercado de capitales a través de algunos instrumentos que ya lo vamos a ver en un ratito. Bueno, si compramos un departamento, acá buscamos uno que esté en los 100.000 dólares más o menos, en la calle España, hermoso. Tiene 4 ambientes y un baño, entonces bueno, la inversión inicial va a ser de 100.000 dólares. Y más o menos a cuánto lo puedes alquilar, 450 dólares, quizás un poco más. Te digo que hasta me parece mucho 450 dólares. Pero tiene 4 ambientes. Ah, tiene 4 ambientes y bueno, sí puede ser. O sea, a nivel de pesos. Y en la calle España, está bueno. Ese departamento, y que si lo debes poder alquilar, son 80 metros, son 4 ambientes, pero son 80 metros. Yo te digo que ese departamento puede llegar a valer 400.000, 500.000 pesos de alquiler, creo yo. Que son más o menos 400, 500 dólares. Bueno, supongamos 450 dólares por mes que te pagan, eso al año son... Que te lo pagan en pesos en realidad. Que te lo pagan en pesos, eso al año son 5.400 dólares, que si lo dividís por tu inversión inicial, que son los 100.000 dólares, te va a dar la rentabilidad anual que le estás sacando a esa inversión, que en este caso va a ser del 5,4% anual en dólares, sin tener en cuenta si si el dólar aumenta, si el inquilino te rompe una pared y tenés que ir a arreglarla, se te rompe una cañería, otros costos que podés ir teniendo en este tipo de inversiones, que en realidad uno las tiene como súper conservadoras. El mantenimiento de la propiedad en sí mismo, ¿no? Claro, son bastante en realidad riesgosas, porque le puede pasar cualquier cosa al departamento. Pero bueno, en principio sería una rentabilidad anual entre el 5 y el 6% anual en dólares. ¿De qué otra manera podríamos conseguir esa rentabilidad o incluso más? Bueno, yo conozco un instrumento en la bolsa que son los bonos corporativos, que para mí es
una herramienta extremadamente noble para poder poner a trabajar nuestro dinero, porque los bonos corporativos son básicamente, es como prestarle plata a una empresa, o sea, básicamente, es como no, es prestarle plata a una empresa a cambio de una tasa de interés. Hoy esas rentabilidades están en torno al 6 y 10% anual, entonces vos podés prestarle plata a YPF, podés prestarle plata a Pampa Energía, a Telecom, a Geneda, a Masteloni, que son los dueños de la Serenísima, Compañía General de Combustible, todas empresas grandes con muy buena salud financiera, con muy buena calificación crediticia, y te dan la posibilidad de vos cobrar intereses, da fijos y en dólares, cercanos al 8% anual. Por ejemplo, no sé, la ON de YPF, que es la YCA6O, te está pagando hoy aproximadamente un 8.15% de tasa efectiva anual, lo cual es más alta que la de un alquiler, por ejemplo, como para hacer un paralelismo, con riesgos prácticamente similares, porque si bien esto tiene otro tipo de riesgos, tener un departamento también tiene lo suyo, y te aseguras de que también tu flujo va a ser en dólares. Porque las ON te dicen, che, yo te voy a pagar el 8% anual, por ejemplo, trimestralmente, el 1 de enero, el 1 de abril, el 1 de julio, así durante cada 3 meses hasta fin de año. Y vos sabes que ese día exactamente vas a cobrar esos intereses en tu cuenta comitente o tu cuenta de inversión. Un montón de previsibilidad eso. Mucha previsibilidad. Y lo otro que tiene súper positivo el tema de las ON es que vos las podés comprar y vender en mercado secundario cuando vos quieras. Así como vos podés ir hoy y comprar esa ON, mañana, si no la querés tener más, la vendés en el mercado y te haces de tu dinero de vuelta de forma inmediata. A diferencia por ahí de una propiedad donde, por ejemplo, vos la comprás y ya tener que venderla es difícil. Imagínate que si la tenés alquilada, tenés que esperar que se te vence el contrato, recién ahí ponerlo en venta, pagar comisiones a la inmobiliaria, pagar impuestos, pintarlo, seguramente algo que se rompió, arreglarlo también. Entonces es como mucho más, es un producto de inversión menos líquido que le decimos nosotros, porque es más difícil comprar y vender, fluye menos sus compras y ventas. En cambio, los activos financieros se pueden comprar y vender súper fáciles desde tu celular. O sea, Claro, literalmente acá vos vos podés... comprás el bono, ya sabes cuándo te van a ir pagando los intereses, o sea, te podés armar un flujo en un calendario sabiendo cuándo te van a pagar, pero si mañana necesitas la plata y lo querés vender, vas, lo vendés y listo. Exactamente. Eso para mí es el principal atractivo que tiene este instrumento, la posibilidad de vos poder recuperar la plata cuando vos quieras o lo necesites. Y bueno, nosotros en Welfi armamos una cartera, hay un montón de instrumentos como los que vimos recién, toda esa amplia gama de empresas, y además cada empresa puede emitir muchísimos bonos también, entonces hay un montón en el mercado. Y en Welfi armamos una cartera, pero la verdad que se pueden ir personalizando dependiendo también el plazo, porque tienen distintos vencimientos, ¿no? Hay algunas que son de acá a 2025, otras que vencen en 2029, 2030 y demás. Y bueno, la cartera que armamos tiene obligaciones negociables de algunas empresas, pero también tiene bonos soberanos, como el GD35, y un BOP real, que son bonos emitidos por el Banco Central, ¿no? Claro, o sea, lo que estamos mostrando acá es una cartera modelo que podría armarse un inversor para poder obtener una renta fija en dólares todos los años. Claro, que algo, perdón, que me olvidé de decir, es que es una cartera apta a blanqueo, ¿no? En el sentido de que si vos blanqueás más de $100.000 y los querés invertir, no puedes invertirlos en cualquier cosa, vos sabés más de eso, pero tienen que ser activos de acá de Argentina, ¿o no? Sí, porque todas las personas que invierten por arriba de $100.000 tienen dos alternativas. O pagan un 5% de multa, o dicen, no, bueno, voy a mantener esta plata en el sistema financiero, pero lo puedo invertir en determinados activos que me permite la Comisión Nacional de Valores, que los tiene en la lista como de los permitidos para aquellas personas que blanquean dinero por más de $100.000. Claro, pero en ese caso es un golazo, imagínate, en vez de pagar 5%, puedes ganar Claro, 5% en anual vez por o invertirlo, más o todavía. más. Y lo interesante también es que todas aquellas personas que están blanqueando dinero, pero por debajo de $100.000, a partir del 1 de octubre esa plata la pueden usar literalmente para lo que quieran. Es decir, no solamente tienen que comprar bienes, sino que también pueden comprar CDRs o activos ETFs de la Bolsa de Estados Unidos, que vamos a nombrar esto un poquito también sobre el final. Perfecto. Bueno, y estos bonos que seleccionamos acá en la cartera, ¿cuáles son, Mari? Bueno, tenemos como decíamos, 3 de empresas privadas que son Compañía General de Combustibles, Telecom e YPF. Y después tenemos un BOP real que es emitido por el Banco Central, que está bueno porque tiene el respaldo del Banco Central, ¿no? Que nunca ha defaulteado y que tiene esa posibilidad de... No, aparte lo interesante que tiene el BOPREAL, primero que está pagando una tasa de interés que es altísima en términos anuales, fantástica, o sea, una tasa del 20% anual es deseada por cualquier inversor en el planeta Tierra,
pagan cualquier cantidad de plata por acceder a una tasa de ese tipo. Pero lo bueno es que el Bopreal fueron los bonos que recordemos que se emitieron durante el gobierno de Milei para saldar deuda con importadores y que vence también dentro del gobierno de Milei. Claro, entonces, este vence en 2026. Exactamente, pero es muy difícil imaginarse al gobierno de Milei, que está todo el tiempo diciendo que los contratos se cumplen, que van a pagar la deuda y dándole la vuelta para poder hacer que el riesgo país baje, que defaultee o deje de pagar el mismo bono que él emitió en su primer gobierno. O sea, literalmente sería un suicidio político hacer una cosa así. Por lo cual nosotros, y aparte que son emisiones chicas, o sea, hay muchas cosas técnicas también que están muy buenas nombrarlas, porque el Bopreal lo que tiene es que, a diferencia de los soberanos, que estamos hablando de emisión por arriba de los 80.000 millones de dólares, los Bopreales son emisiones de 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares. O sea que no se van a jugar, no se van a meter ese tiro político en el pie por esa cantidad de plata. Lo más probable es que lo paguen. Exactamente. Y otra cosa que también tienen muy interesante es que no tienen cláusulas cross default, a diferencia de los bonos soberanos que no pueden decir, bueno, este bono lo pago y este otro no. Si vos no pagas un bono, automáticamente entras en default en toda tu cadena de bonos. Bueno, los Bopreales, si bien no van a hacer un default selectivo, es como que pueden decir no pago lo soberano, pero sí pago el Bopreal. Claro. Con esto no queremos decir que van a defaultear los soberanos, ¿no? Pero, digamos, en términos de que si el gobierno estuviese en una encrucijada y tuviese que decidir qué pago y qué no pago, el Bopreal es como que se paga sí o sí. Claro. Bueno, de hecho tenemos un bono soberano en la cartera, que es cierto que le suma quizás un poquito de riesgo, de volatilidad a la cartera, pero en la relación riesgo-retorno que tienen estos bonos es súper interesante, ¿no? Porque todavía están cotizando a una paridad muy baja. Eso significa que comparado con otros países que también son emergentes y quizás comparables a Argentina, están rindiendo un montón. Sí, vos pensás que los bonos de Estados Unidos rinden un 5%, y nosotros tenemos bonos argentinos rindiendo el 18 o 20%. Por eso el riesgo país está en 1.400, 1.500 puntos. Claro, pero hay países como Egipto, Turquía, además países emergentes que rinden tasas en promedio del 10%, ¿no? Que es como lo normal para estos países que tienen más riesgo que Estados Unidos, pero ya un 20% es... Bueno, por eso se habla tanto de los bonos soberanos como una oportunidad, porque para que un bono baje de tasa de interés, que es lo que necesita el gobierno para poder refinanciar la deuda, porque ningún gobierno va y paga toda la deuda cuando le vence. Los gobiernos están todo el tiempo refinanciando esa deuda, como que llega el momento del vencimiento y bueno, lo pagan y antes de eso piden plata prestada, pagan lo que deben y lo refinancian al futuro. Si en realidad nunca lo pagan, sino que van pagando los intereses y el capital no lo devuelven nunca. Así funciona es para hablar un rato largo de este tema, pero así funcionan todos los países del mundo. Todo lo que necesita Argentina es bajar la tasa de interés, es decir, bajar el riesgo país. El riesgo país es la diferencia de tasa entre los bonos de Estados Unidos y los bonos argentinos, para poder refinanciarse a una tasa baja, porque si vos te estás refinanciando el 18% en dólares es altísimo. Argentina debería como mínimo financiarse al 10%, que es la tasa a la que se financian países de características emergentes como lo que nombraste vos recién. Y si esos bonos que están vendiendo del 18% bajan las tasas al 10%, significa que los precios suben. Y bonos como el G35 deberían subir entre un 50, 60 o 70% en dólares para llegar a tasas del 10% anual. Y por eso, normales, a tasas normales, digamos. Y por eso hoy tenemos en cartera este bono, porque nos parece una gran oportunidad, aunque mantenemos ese riesgo controlado, poniendo solamente un 10% de la posición en este ejercicio. Tal cual. Y bueno, fíjate que este cuadrito es el que, o sea, esas tasas son las que estaban en el mercado cuando armamos la cartera, que fue a principio de mes. Esto lo presentamos en nuestro webinar del blanqueo. Claro, hicimos un webinar especial de blanqueo de capitales y ahí empezó, ¿no? Todo el tema del blanqueo a correrse la bola, digamos, que en un principio no se sabía qué tan efectivo iba a ser, si la gente se iba a animar a blanquear o no, pero la verdad que los depósitos en dólares están aumentando mucho, o sea, hay mucha gente que se está adhiriendo al blanqueo y que está buscando justamente estos activos, porque son los que están avalados por Comisión Nacional de Valores para invertir por montos mayores a $100.000, y eso hace que, al haber más gente queriendo comprar estos bonos, suba el precio y entonces, como decías vos, baja la tasa. Entonces fíjate cómo está esta misma cartera, pero al día de hoy, con solo un par de semanas en el medio, cuando la armamos rendía una TIR, la cartera en general, del 12% y ahora ya está en el 9,7%, que igual es una tasa súper atractiva, ¿no? Eso significa que tuviste una ganancia de capital en apenas 30 días bastante interesante. O sea, sí, esta cartera prácticamente te subió un 4, 5, 6% en dólares solamente durante el mes de septiembre.
Tal por cual. la baja de tasa de interés que tuviste del 12,17 al 9,70. Vos fíjate que Bopreal bajó del 21 de tasa al 15%, GD35 del 18 al 16%. Y Igual que el resto de las jóvenes que bajaron a rendimientos de hasta el 5% sí, las de jóvenes la tasa de verdad nominal que anual. comprimieron un montón, o sea, subió un montón el precio. Los que venían, los que nos hicieron caso hace muchísimo cuando decíamos no dejen los dólares bajo el colchón y compraron estas obligaciones negociables, la verdad que Y hicieron un buen negocio. hicieron un buen negocio con el diario del lunes, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Bueno, Pero esto es un poco lo que charlábamos. no sé si con el diario del lunes, ¿no? Pero hay cosas que se... Estos son momentos bastante disruptivos, no tenés blanqueos todos los años, pero uno más o menos puede predecir algunos comportamientos, sobre todo cuando te los anticipan tantos como el blanqueo, porque el blanqueo lo vienen hablando hace un montón de tiempo, ya sabíamos que la gente iba a depositar dólares en los bancos y sabés qué alternativas tienen. Y cuando vos sabés qué alternativas tienen y sabés que van a salir masivamente a comprarlas, y claramente los precios van a subir, y por eso nosotros ganamos esa cartera con activos, ¿no es cierto?, que eran bastante obvios de que iban a ser comprados porque eran los que mejor calificación crediticia tenían en el mercado y los que mejor estaban rindiendo. Es decir, relación riesgo-retorno eran las mejores alternativas y por eso subieron también tanto de precio. De hecho, si te fijas, salía la noticia en los diarios. No está la fecha en la noticia acá, pero bueno, este boom viene sucediendo hace da varios días. Sí, tal cual. Pero bueno, esta cartera todavía tiene una TIR del 9%, que es altísimo, así que todavía la mostramos, digamos, por si alguno se quiere sumar al blanqueo y escribirnos. Podemos además personalizar la cartera para cada caso, ¿no? Pero algo interesante que tiene esta es que tiene un flujo de fondos muy interesante. Como decíamos, que es una cartera de renta fija, o sea que los bonos te dicen en qué fecha te van a pagar y qué porcentaje de interés. Lo que nosotros amamos es más o menos el flujo con las fechas. Fíjate que si invertís ahora, ya en noviembre, esto es para $100.000 de inversión, ¿no? Sí, Que que sería hicieron un número redondo, sí. Exacto, lo mismo que invertís en el departamento, versión cartera de Welfi. Ya en noviembre estarías cobrando casi $200 de interés y en los próximos 12 meses, para hacer la comparación con el departamento, ¿no? De acá a 12 meses en adelante, cobrarías de intereses $7.260. O sea, Eso es fijo, eso no varía. no, eso no varía. De intereses nada más tendrías una rentabilidad del 7,3%. O sea, 12 que el 30 de noviembre voy a cobrar mi primer pago de intereses por $196,88 por el bono BPI 26, que es Bopreal. El 9 de diciembre voy a cobrar 713 por el CP32, que es el de Compañía General de Combustible. 31 de diciembre, también el mismo mes, de YPF 995, y así, uno abajo del otro, todas las fechas en las que voy a comprar que voy a cobrar esos dólares. Tal cual, y si sumás todos esos intereses de acá a 12 meses en adelante, te da esa rentabilidad que es mucho más alta de la del 6% que digamos del departamento, y además que no tenés riesgo de que se te explote ninguna cañería, ni que no te paguen, no sé, que el inquilino te rompa algo, ni nada, ¿no? Exactamente. Y que si mañana mismo necesitas la plata, vas y vendés los bonos y te haces de tu capital. Súper interesante. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, fíjate que este es el flujo hasta el final de cuando terminen de vencer todos los bonos en la cartera, porque tienen distinta duration, o sea, distintos vencimientos. El de más largo es el GD35, que vence justamente en el 2035, pero fíjate que ya a mediados del 2029 ya tu capital acumulado estaría en los $100.000, o sea, ya habrías recuperado la inversión inicial que hiciste y el resto de flujos que te quedan son todo ganancia. O sea que yo pongo los $100.000, los recupero y después es como una inversión que sigue ahí Te generando sigue renta. generando flujos, pura ganancia. ¿Y cuándo recupero la plata? Y en mediados, si no me equivoco, julio de 2029. Julio del 20, o sea, yo invierto $100.000, voy cobrando intereses y amortizaciones. Para el 2029 voy a haber recuperado mis $100.000, o sea, tendría mis $100.000 en el colchón, por decirlo de una manera, de Claro, vuelta. estarías en ese puntito de estás aquí. Recuperación de la inversión y después seguiría cobrando flujos futuros. Exactamente, hasta llegar a los $167.000 más o menos, que sería Perfecto. la Bueno, eso rentabilidad. es bastante interesante. Súper interesante realmente. Bien. ¿Y cómo hacemos para acceder a estas alternativas, María? Y bueno, con Welfi obviamente. La verdad que hay muchas maneras muchos brokers que ofrecen y están ofreciendo carteras para el blanqueo. Pero bueno, lo que tiene interesante Welfi es que nosotros la personalizamos 100% para las necesidades y los objetivos
que tenga la persona, ¿no? Su perfil de inversor, qué plazo tenga la inversión, eso es súper importante, qué monto tenga para invertir y demás. Así que bueno, nos pueden escribir y lo Sí, charlamos. aparte, después en la aplicación vos podés ver, tener todo separadito por objetivo y tener agrupado ese dinero, incluso ponerlo en distintas alternativas. Si vos decís, che, quiero invertir una parte en Wealthy Peso, lo tenés separadito, una parte en una cartera de ON, lo tenés separadito, quiero invertir aparte por ahí, si vos decís, che, quiero invertir en CDA, pues recordemos que por ahí vos blanqueaste $50.000, con Claro, menos. 50.000 dólares no tenés ningún tipo de restricción para invertir en ningún tipo de activo. De querer invertir en la bolsa de Estados Unidos también lo puedes hacer y tener todas tus inversiones separaditas. Y obviamente contar con nuestro apodo para poder guiarte y hacer que tu experiencia de inversión sea lo más amena posible, digamos. Tal cual. Bueno, y algo interesante acá, que esto es un bonus track, porque esta es una noticia que acaba de salir recién, hace apenas unos minutos, a las 3:30 de la tarde. Hoy se tomó una decisión muy importante. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció que bajaba 0,5% o 50 puntos básicos. No sé por qué usan esos nombres difíciles. En vez de decir 0,5% dice 50 puntos básicos, pero es 0,5% la tasa de interés de Estados Unidos al 4,75%. Eso es muy bueno porque hace que, mientras más baja la tasa de interés de Estados Unidos, menos interesante es comprar dólares para hacer tasa, y mejor posicionada se ve la deuda argentina, tanto las ON como los bonos soberanos o los bopreales, y las acciones también, ¿no? Esto es bueno para las acciones del mercado, no solamente argentino, sino del mercado global. De hecho, se esperaba que se bajara un 0,25% la tasa, pero en los últimos días como que cambiaron un poco las expectativas y la Reserva Federal de Estados Unidos, que vendría a ser como el Banco Central de Argentina, terminó por bajar medio punto de interés las tasas de interés que estaban en el 5,25%. Y acá también podemos ver un poquito de cómo espera la Fed la baja de tasas de interés. Esto es el dot plot, que se le dice esos puntitos. La Reserva Federal tiene miembros adentro y los miembros votan, digamos, cómo ven las tasas en el futuro. Y acá nosotros vemos, esto se llama el dot plot. El dot es punto en inglés y el plot Claro. es como la pizarra. Entonces te muestran para los distintos años a dónde ven los distintos miembros de la Reserva Federal la tasa de interés de Estados Unidos. Entonces fijémonos que si bien ha empezado un nuevo ciclo de baja de tasas de interés que normalmente está asociado a una suba importante en el precio de las acciones, no va a ser tan rápida, sino que se va a ir dando en el tiempo. De hecho, para 2028 las tasas todavía van a estar en torno al 3%, es decir, vamos a tener tasas altas todavía por un rato largo. Tal cual. Pero fíjate que no solo en septiembre bajaron la tasa, sino que también bajaron la proyección que habían hecho en junio, que igual había quedado bastante atrasada, pero para 2025 la mediana de estas personas que votan la veían a la tasa en 4,4% y ahora ya en septiembre dice no, va a estar más cerca del 3,4% para el año que viene, ¿no? Exactamente, eso es muy interesante. Y otra cosa que también es importante saber a nivel de Estados Unidos y que está muy relacionado con la actividad económica es cómo ven la tasa de desempleo en Estados Unidos, que hoy está ubicada en el 4,4% y básicamente la Reserva Federal de Estados Unidos la ve estable durante ese periodo. Acá lo que vemos abajo, lo que está en el cuadrito rojo, son las tasas de interés, pero donde dice Unemployment Rate, que es el segundo ítem, vemos ahí la tasa de interés proyectada para los próximos años que está en torno al 4,4%, un poco superior a la que se veía en la charla que dieron en junio del mes pasado, hace 2 meses. Bueno, las expectativas subieron un poquito de desempleo, es decir, que habrá más gente sin trabajo, así que veremos cómo se comporta. Este es un semáforo amarillo, ¿no es cierto? Así como es una buena noticia que bajen las tasas de interés para el precio de las acciones, bueno, que haga un aumento en la protección de la tasa de inflación en Estados Unidos es un semáforo amarillo para lo que pueda llegar a pasar con la economía norteamericana. Tal cual. Y también vemos ahí cómo ven la inflación, que fíjate que la ven convergiendo ya a su meta de inflación. La Fed tiene como una meta del 2% para la inflación anual. En Argentina tenemos 4,2 mensual, pero bueno. Y bueno, ya ven para 2026 que se estabilice en esos niveles, ¿no? Exactamente. Y bueno, para resumir también un poquito para aquellos que todavía que se están sumando a Wealth y que nos están viendo de primera vez, todos los meses nosotros hacemos un pequeño análisis de la rentabilidad de todas las carteras que tenemos en Wealth, porque nosotros nos dedicamos a dar recomendaciones de inversión, somos tu asesor financiero pero virtual. Entonces me gustaría que hiciéramos un breve repaso de cómo fueron el rendimiento de las carteras en agosto. Ahora a fin de mes vamos a tener el de septiembre.
Pero bueno, durante el mes de agosto la verdad que las rentabilidades fueron muy buenas, tuvimos una recuperación bastante importante del mercado norteamericano. Nuestras carteras de inversión invierten principalmente en acciones de Estados Unidos, por no decir totalmente, porque también tenemos activos de renta fija como las ONs que mencionamos anteriormente, y tuviste rendimientos muy interesantes, tanto en pesos como en dólares. Fíjate que el pack de empresa de valor rindió un 10% de rentabilidad en dólares en lo que fue del mes, acumulando un 22% en dólares en el año. Estamos hablando que estamos en el mes 9, y teniendo en cuenta que el mercado rinde el 10% anual en promedio, incluyendo crisis histórica, la verdad que tener un rendimiento acumulado del 22% es sumamente interesante, en línea con el pack de inteligencia artificial que invierte en Apple, en Google, en Amazon, Facebook, Microsoft, empresas también muy sólidas que también vienen creciendo fuerte, y nuestras carteras más diversificadas que invierten en ETF y distintos fondos de inversión, que va de la muy arriesgada a la más conservadora, también tienen todas rentabilidades en dólares súper positivas y también en pesos. Por darte un ejemplo, la más arriesgada tiene un 47.4% en pesos acumulado en el año y un 14,2% si lo medís en dólares, lo cual la verdad que lo hace, nada, son todas alternativas súper atractivas. Todo esto obviamente lo tenemos dentro de nuestra plataforma para que lo puedan ver y hacer el seguimiento. No es que si no lo ven acá no hace falta que saquen captura de pantalla, sino que pueden entrar a Wolfie después y acceder a esta información todo el tiempo. Así que bueno, no queremos extendernos, habíamos prometido que iba a ser una charlita de una hora, tratando Una hora de... 6 minutos, Una hora, 6 minutos, increíble. tratando de incorporar los temas más importantes y las cosas que tenés que saber sí o sí, digamos. Sí, quisimos sumar esto del mercado global al final porque la verdad que la decisión de hoy se venía esperando hace mucho y ya que estábamos haciendo un streaming en YouTube de mercado de capitales y finanzas no podíamos no mencionarlo, ¿no? Así es. Así que bueno, les agradecemos a todos los que se sumaron hoy. Esto va a quedar grabado y va a quedar subido a YouTube, así que cualquier cosa nos pueden escribir por el chat de la plataforma, nos pueden dejar los comentarios acá en el video. Y nada, estamos muy contentos de haber estrenado esta primera edición de Streaming Live de Finanzas sin Corbatas de Wolfie. Así que Mari, un placer haber compartido este espacio con vos y muchas gracias por toda la datita interesante que nos trajiste hoy. Como siempre.